En el libro de Marcos, capítulo 5, yo quiero empezar la lectura ahí en el versículo 21. Me encantaría que usted se pusiera de pie. En señal de reverencia, vamos a ponernos de pie. Es la palabra del Señor, no es la palabra mía, no es la palabra de ninguno de nosotros, no es la palabra del hombre, es la palabra escrita de Dios. Amén. Nosotros hemos venido al conocimiento de la verdad por la palabra. Por la palabra. Así que ella se merece todo respeto, toda reverencia. Amén. Así que en el versículo 21 voy a empezar leyendo en el libro de Marcos. Y dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Podemos sentarnos, tomar asiento y vamos a estar compartiendo acerca de esto. Cuando yo estaba estudiando estos dos pasajes, estaba viendo la manera en que estas dos personas, tanto Jairo como la mujer con el flujo de sangre, se acercaron al Señor. Y pude ver que la manera de acercarse de ellos dos fue prácticamente la misma. Y pude aprender entonces de que una manera en que nosotros debemos de acercarnos al Señor es a través de la fe, a través de la humildad y a través de la reverencia. O más bien, debemos de acercarnos al Señor con la actitud de fe, de humildad y reverencia ante el Señor. Esa es la manera como nosotros debemos de acercarnos, y eso es lo que hace la gran diferencia. Y déjeme decirle que conforme a la lectura, tal vez usted ya lo pudo ver, usted es una lectura que tal vez ya la conoce, usted ha pasado por ahí muchas veces y usted se ha dado cuenta de que Jesús sabe, óigame bien, cuando nosotros nos acercamos a Él de esa manera. Jesús sabe cuando nosotros nos acercamos con fe. Jesús sabe cuando nosotros nos acercamos con humildad en nuestro corazón y con reverencia delante de Él. Jesús lo sabe. Y en los dos pasajes nosotros podemos ver a Jesús ilustrándolo, y hermanos, es ilustrado a través del caso de Jairo y a través de esta mujer. Y yo quisiera que primeramente empezáramos a ver el caso de Jairo. Y en el caso de Jairo, hermanos, este hombre se acercó de esa manera, con fe, con humildad y con reverencia. En el versículo 22 al 24 dice la palabra: y vino uno de los, ¿quién dice que vino? Uno de los principales de la sinagoga. Jairo era un oficial, o el oficial que estaba como líder de los ancianos que administraban la sinagoga. Una institución muy honorable, muy respetada,
de la comunidad judía. Y este hombre entonces era el líder de los ancianos en ese lugar. Como tal, yo puedo ver que este hombre también tenía su posición en la comunidad. La palabra de Dios nos enseña a través de los que estudian más profundamente las Escrituras y nos dice que la solvencia de este hombre era buena. Hay un contraste entre él y la mujer. Y entonces dice la Biblia que este hombre, aun siendo como él era, no se preocupó de su estatus. No se preocupó del estatus social que ocupaba en el lugar. No se avergonzó, no dijo, ay, mira, me van a ver los otros, los compañeros, aquellos que también son ancianos en la sinagoga. Y dice la palabra que ¿qué fue lo que hizo ahí en el final del versículo 22? Dice, luego que le vio, ¿qué hizo? Se postró a los pies de Jesús. Se postró a sus pies. Jairo viene y se postra. Y déjenme decirle, hermano, que aunque otros líderes se acercaban, líderes religiosos se acercaban a Jesús de otra manera, porque unos se acercaban con hostilidad. La palabra de Dios nos enseña que la mayoría de ellos siempre se acercaban a Jesús con hostilidad. La mayoría de ellos se acercaban tratando de ver qué trampa le ponían para que Jesús cayera y poder acusarlo. Otros tal vez como Nicodemo se acercaban a él de manera cordial, pero sin reconocerlo como lo que él era. Y lo que él era Señor. Pero este hombre, Jairo, dice la palabra que se acerca a él y se postra a sus pies. Cuando la palabra de Dios nos dice que él se postró ahí, muestra el reconocimiento del poder y la autoridad de Jesús. Lo que este líder de la sinagoga está diciendo, yo estoy reconociendo ahora mismo que este hombre tiene poder y autoridad. No es cualquier hombre. Eso es lo que está diciendo. Recuerdo la predicación del hermano Daniel hace 15 días, cuando tocó una cita que está en el libro de Nehemías, capítulo 8. Ahí, el sacerdote Esdras. Dios usa a Esdras. Esdras abre el libro delante de toda la multitud, delante de todo el pueblo. Y dice ahí en el versículo 6 que ellos, óigame bien, se postraron. Se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Y postrarse, porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos, hermanos, que la adoración es representada de alguna manera a través del arrodillarse. Simple y sencillamente hacer este gesto. Y a través de postrarse. Y postrarse es tirarse al suelo y tocar con su frente el suelo. Es reconocer que estamos ante alguien que tiene el poder y la autoridad y que ese alguien es solamente ¿quién? Nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice que este hombre se postró a los pies de Jesús. Él estaba en ese momento reconociendo que en Jesús había poder y autoridad para hacer lo que él quería que hiciera. En el sentido de que lo que él quería que era. Corre preocupado. ¿Por qué? Porque tiene una hija. La hija tiene 12 años, es una niña apenas. Y está muriendo. Pero la fe con la cual este hombre se acerca es tan grande que dice, con solamente que este hombre vaya a mi casa y ponga su mano sobre mi hija, ella va a ser sana. Ella va a vivir. Esa era la fe que había en él. Y es la fe con la cual también Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y mira lo que dice la palabra. En el versículo 23 dice, y le rogaba mucho. Le rogaba mucho. Otros tal vez se hubieran puesto a pensar, ¿quién es ese hombre para que yo le ruegue? Él debería de rogarme a mí.
Yo ocupo un cargo muy importante en la comunidad. Soy socialmente reconocido, un hombre de respeto. ¿Por qué yo voy a estar rogándole a este tipo? Pero él dice la palabra del Señor, oiga, que le rogaba mucho, le suplicaba. Sabía que la solución para el problema que él tenía en ese momento estaba solamente ahí, en esa persona, en Jesús y en nadie más. De otra manera, no hubiera suplicado. Hubiera buscado otra vía. Hubiera tomado otra opción, otra alternativa, pero en ese momento su fe le indicaba a él que el problema en el que estaba, solamente el Señor era el único capaz de sacarlo. El único que lo podía ayudar era él. Y entonces dice la palabra ahí, diciendo, mi hija está agonizando. Él rogaba mucho y le dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre se acercó con fe, o sea, se acercó con confianza. Cuando nosotros damos lectura al libro de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, el autor de Hebreos nos anima a nosotros para que nos acerquemos a Dios, ¿cómo? Con confianza. Dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿A quién? ¿A dónde? Al trono de la gracia de nuestro Dios. A ese trono nosotros nos podemos acercar solamente con confianza. Por eso es que el mismo autor de Hebreos dice que nadie puede acercarse a Dios si no cree que ese Dios existe. Y este hombre creía que Dios existía, y este hombre creía que Jesús era más que un hombre. Este hombre, Jairo, puede ver en Jesús algo diferente a lo que otros líderes estaban viendo o habían visto. Acerquémonos de esa manera también nosotros. Confianza. Confianza en que tenemos a un Dios que está por encima del coronavirus. Confianza en un Dios que está por encima, óigame bien, de toda incertidumbre en este mundo. Confianza en un Dios que tiene control de todas nuestras necesidades. Confianza en un Dios al cual no necesitamos nosotros presuntuosamente ir exigiéndole, ordenándole y mandándole. Porque es un Padre Celestial que sabe qué necesidad tienen sus hijos. Ese es el tipo de Dios que tenemos nosotros. Por eso no tenemos que vociferar. La Biblia dice que debemos de acercarnos a Él confiadamente y con humildad, porque el humilde será exaltado, pero el que se exalta, el que es presuntuoso, el que es soberbio, el que es, oígame bien, altivo y cree que ese Dios debe de humillarse delante de Él, dice la palabra, será humillado. Es necesario que nosotros nos acerquemos de esa manera también. En el corazón cuando vemos que gente hoy se acerca al Señor exigiendo y ordenando y demandando, diciéndole al Señor, quiero que hagas esto, y lo haces. Tenemos a un Dios que está, ¿dónde dice? En su trono. En su trono. La lectura que tocaba el hermano Oscar de Apocalipsis también, eso es lo que nos está enseñando. Y nos dice que el Señor está en su trono, sentado ahí, y el Cordero. Es decir, que se merece toda la gloria y toda la honra. Él no es quien para que nosotros vengamos a ordenarle y a exigirle. Simple y sencillamente por falta de conocimiento, creyendo que nosotros podemos exigirle a Dios. Confesión positiva y un montón de cosas. Nuestro Dios es el que está en el trono. Nosotros somos sus súbditos. Nosotros somos sus siervos. Y el siervo hace lo que quien le dice, lo que el amo, lo que el rey le dice. Es necesario que nosotros aprendamos de esto. La palabra de Dios en el versículo 25, oiga lo que dice. La palabra de Dios nos enseña que cuando entonces Jesús escuchó a este hombre, él se acercó de esta manera. Jesús dijo, está bien, voy contigo. Y la palabra de Dios nos dice ahí, en el versículo 24, fue pues con él. Jesús no puso un pero. Jesús no vaciló en ir con este hombre, porque él tenía una necesidad que necesitaba ser satisfecha. Y se acercó a Jesús de la manera correcta. Y Jesús simple y sencillamente dijo, voy contigo.
Y dice la Biblia entonces que fue con él. Pero cuando él fue con él, dice que le apretaba ¿qué? Una gran multitud. Y sucede que cuando Jesús va de camino a la casa de Jairo, él va pensando en aquella niña que está muriendo, está agonizando, está en sus últimos momentos tal vez. Él está pensando en la desesperación del padre de Jairo, o sea, de Jairo como padre. Él está desesperado, una hija se le está muriendo, no importa quién sea él en la comunidad, él tiene una necesidad y Jesús dice, voy a ir con él. Este hombre se acercó a mí, voy a ir con él. Jesús sabía exactamente a lo que iba y lo que iba a suceder. Pero dice la palabra que de alguna manera se ve interrumpido. Alguien irrumpe en el momento en que Jesús está caminando. Alguien se le para tal vez al frente o atrás, no sé dónde, pero alguien trata de sacarlo a él de lo que él está pensando hacer. Su mente está en seguir hacia la casa de Jairo, pero dice la palabra que una mujer que entre la multitud con flujo de sangre tenía 12 años de padecer esta enfermedad, se le acercó. Y se le acercó, ¿por qué razón? Porque tenía una necesidad en su cuerpo. Había una necesidad en ella, más allá también aún del cuerpo. Era emocional, podía ser espiritual. Nosotros los seres humanos estamos llenos de necesidades. Tal vez tú que me escuchas hoy tengas una necesidad y no solamente es material, tal vez es emocional, tal vez es física, tal vez es espiritual. Pero nosotros todos tenemos necesidades. Y dice la palabra que entonces esta mujer se le acercó. Era una mujer arruinada económicamente. ¿Por qué digo arruinada económicamente? Porque dice la Biblia que el dinero que tenía lo había gastado todo. ¿En quién lo había gastado? En los doctores, en los médicos, tratando de resolver ese problema. Pagaba lo que hubiera que pagar porque ella quería ser libre de ese problema. Y trató de una y de otra vez. Y cuando vio que la situación de ella no mejoraba, sino que cada día era peor, entonces dice que sucedió esto que estamos viendo en este momento. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? La Biblia dice, ¿qué dice ahí al final? Por ejemplo, del versículo 24, dice que Jesús iba caminando. Y dice que iba caminando entre la multitud y muchos lo apretaban. Otras versiones dicen lo apretujaban. Otra versión dice lo oprimían. Cuando él iba caminando en la multitud, todo el mundo lo tocaba. Eso es como cuando yo voy a la capital de mi país, que no es como aquí tal vez, ¿verdad? Que la gente, casi usted no ve gente en las calles caminando así, pero en los centros usted ve gente que se aglomera, camina toda junta. Es como ver una película del Asia, en Corea, en China, en Japón, que ellos caminan el montón de gente, como en nuestros países centroamericanos, que caminamos ahí y nos topamos y uno tiene que estar vivo porque si no lo golpean de camino, ¿verdad? Jesús estaba caminando entre una multitud así y dice que todo el mundo lo tocaba. Todo el mundo lo tocaba. Lo apretaban. Pero la manera en que esta gente apretaba y tocaba a Jesús era diferente. Y sucedió algo tremendo ahí. Yo quiero hacer una pregunta. De esa multitud, ¿habrían personas que tenían necesidades? Yo no lo pongo en duda. Yo creo que aparte de esa mujer, aparte de Jairo, habían muchos que tenían necesidades. Yo creo que esa multitud, porque dice la palabra que cuando él pasó al otro lado del mar, cuando llegó ahí a la playa, cuando llegó a la orilla, la multitud llegó donde él estaba. ¿Por qué esa multitud llegó ahí? Llegó simple y sencillamente porque había una necesidad de alguna manera en muchos de ellos. Muchos llegaron como espectadores, porque eso pasa en la multitud, ¿verdad? También unos como mirones, simplemente a ver qué agarran, qué ven, para ver qué anuncian en el periódico amarillista de la universidad, del colegio, del pueblo. Muchos se acercan de esa forma, pero yo estoy seguro que muchas personas que se acercaron a Jesús dentro de la multitud tenían necesidades. Pero oiga lo que dice la palabra del Señor. Y ve ahí en el versículo 20, ya le digo, 27. La fe de esta mujer, la confianza con la que se acercó, era que le decía,
que aunque tocara el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sana. Ahora, fue una fe que fue más allá. ¿Saben por qué? Porque esta mujer simple y sencillamente no podía hacerlo tal vez de otra cosa, de otra forma. Ella fue una mujer que tal vez de alguna manera tuvo cierta consideración con Jesús. ¿Por qué? Por su condición. Porque la palabra de Dios nos dice, si usted abre la Biblia en el Levítico capítulo 15, versículo 25, y aún todo ese capítulo de Levítico nos enseña acerca de las leyes, acerca de la impureza del cuerpo. Y entonces nos dice que ese tipo de personas, como la mujer que tenía un flujo de sangre, era una persona inmunda. Y como una persona inmunda, era una persona que tenía que estar apartada de los demás. O sea, como hoy nosotros tenemos que guardar el distanciamiento social. Sí, a ella la tenían guardando distanciamiento social. No la permitían con el resto de la sociedad. No la permitían con el resto de las personas. Estas personas las tenían por allá. Ella no podía relacionarse con las personas. Cuando usted ve ese pasaje en Levíticos, usted se da cuenta de que cuando la mujer está durante su periodo menstrual, es considerada inmunda en el Antiguo Testamento. Y tenía que después purificarse. Pero cuando una persona como esta mujer, que tenía un flujo desde hacía 12 años y que no era simple y sencillamente durante su periodo menstrual, sino que era durante todo el tiempo, entonces piensen por un momento en que esta mujer vivía una vida apartada y rechazada todo el tiempo. Durante 12 años fue una mujer a la que la mantuvieron, ¿dónde? Allá, en la parte de atrás, allá donde nadie camina, allá donde nadie se relaciona, allá donde se le rechaza cuando ella se acercaba, porque era inmunda. Pero la fe de esta mujer también nos enseña algo, y es que, por ejemplo, de acuerdo a Levítico, la palabra de Dios dice que cualquier cosa que ella tocara iba a ser inmunda. Si tocaba la ropa de una persona, esa persona era inmunda. Pero esa persona simplemente iba, se bañaba, se purificaba, ¿verdad? Y entonces, al atardecer, ya iba a ser limpio. Pero si esta mujer tocaba el cuerpo, la mano, cualquier lugar del cuerpo de otra persona, esta persona tenía que pasar por el ritual de la purificación y tenía que durar 7 días. También distanciada, porque se consideraba inmundo. Tal vez ella pensó por un momento, viene él, pero yo no me atrevo a tocar. Pero yo sé que tengo que tocar algo de este hombre. Yo sé que con solo el manto. Y por eso yo digo que tal vez fue considerada, porque ella pensó, porque si yo lo toco, lo meto en problemas, y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero acercarme a él porque yo sé que él es Jesús. Y me llama la atención y me encanta cuando yo puedo ver, óigame bien, en el versículo, ya le digo, en el caso de Jairo, la palabra de Dios me enseña a mí algo. Y la palabra de Dios dice en el versículo 22, y luego que le vio, se postró a los pies. Jesús vio a quién, Jairo vio a quién. Jairo vio con sus ojos a Jesús. Jesús venía entre la multitud y Jairo pudo verlo. Pero esta mujer no lo podía ver. Primero porque ¿dónde estaba? No estaba con la multitud. Antes de eso no estaba entre la multitud. Recuerden, ella tenía que estar separada del resto de la gente. Pero entonces dice la palabra del Señor, y algo que me encanta en el versículo 27. ¿Qué dice la palabra? Dice, cuando oyó. Entonces Jairo vio, pero ella oyó. Dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, me imagino que la tenían por allá, y entonces entre todo el alboroto, entre toda la multitud que iba por allá caminando detrás de Jesús, apretándolo, ella oyó que alguien tal vez dijo, viene Jesús. Oyó hablar de Jesús. Alguien tuvo que haber dicho algo de Jesús. Y dice la Biblia que entonces cuando ella oyó eso, cuando oyó hablar de Jesús, ella
dice, vino por detrás entre la multitud. Dice, yo oí de este hombre y yo creo quién es este hombre. Yo creo que él es el que me puede sanar. Yo creo que si tan solo yo toque el borde del manto de este hombre, yo voy a ser sana. Y entonces se mete dentro de la multitud y se va y toca el manto de Jesús. Hermanos, su fe no contempló el ser ritualmente inmunda. Su fe fue más fuerte de lo que otros, ella u otros pudieran pensar. Y esa es la manera con la cual nosotros debemos de acercarnos también a nuestro Dios. Y la Biblia entonces dice, óigame bien, en el versículo 29, y enseguida, después de que ella dijo, si tan solo tocare su manto yo seré salva, enseguida la fuente de su sangre, ¿qué hizo? En el mismo instante en que la sangre se secó, en ese mismo instante que sucedió también. En ese mismo instante, ¿qué pasó? Jesús se dio cuenta de que había salido de él poder. Jesús se dio cuenta de que había salido poder. Y dice la Biblia que entonces, ¿qué hizo ella? Ella trató de ocultarse, porque ritualmente ella podía verse en problemas también, de acuerdo a la ley de Levítico, por haber hecho eso. Pero la fe de ella era tan grande que se acercó sin pensar en eso. Dijo, yo me acerco y yo toco, aunque sea el borde del manto de este hombre, porque esa es la única manera en que yo puedo resolver mi problema. En el versículo 34, oiga lo que dice la Biblia. Pero voy a continuar leyendo antes de ese momentito. Estoy ya corriendo por el tiempo. Dice la palabra entonces, Jesús dijo en el 30, ¿quién ha tocado mis vestidos? Esa fue la pregunta que hizo que los discípulos reaccionaran y dijeran, bueno, pero ¿cómo se te ocurre? Todo el mundo te aprieta, todo el mundo te ha estado tocando y nos dices que ¿quién te ha tocado? Porque la manera de tocar a Jesús era diferente. Él podía sentir la manera en que otros se acercaban y lo tocaban, pero él pudo sentir la manera en que la mujer y Jairo llegaron a él. La manera en que nosotros nos acerquemos, hermanos, a Dios, al Señor, óigame bien, es muy importante y debemos de saberlo. Yo le decía que nosotros nos debemos de acercar con fe, con humildad y con reverencia. Y entonces el Señor dice, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué? Porque él en ese momento sintió que virtud había salido de él. Alguien había tocado el botón de la fe, había hecho el clic ahí de la fe y él se dio cuenta de que el poder de él se desencadenó sobre alguna persona. Yo creo que Jesús, tal vez en su omnisciencia, porque Jesús es omnisciente, él es Dios, él sabía quién era. Pero el Señor muchas veces hace preguntas, ¿verdad?, para lograr tal vez otros objetivos. Él quiere lograr algo y hace una pregunta, pero no porque le ignore, porque él sabía la necesidad de esta mujer. No dice la palabra de Dios a través de Mateo que nuestro Padre Celestial tiene conocimiento de todas nuestras necesidades. Él sabía las necesidades, pero él quería de alguna manera que esta mujer se identificara. Él quería de alguna manera que aquella multitud también de alguna forma pusiera atención en el milagro que estaba sucediendo en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que otros conozcan de él. La palabra de Dios dice en el versículo 27 que ella oyó hablar. Si ese que habló no hubiera hablado, ¿esa mujer se hubiera acercado? No sabemos, pero tal vez no. La palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Romanos que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios, por el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, ¿qué pasa? La gente oye. Y cuando oye, entonces la fe empieza a crecer.
Quizá la fe empezó a crecer. Yo estoy seguro de que la fe empezó a crecer en el momento cuando ella oyó hablar de Jesús. Y inmediatamente, no, ella no necesitó de años para decir, yo creo que Él es el Señor. Como muchas personas hoy día, toda la vida, necesitan de toda la vida y necesitan de años para convertirse a Cristo Jesús. Hoy no, mañana tal vez. Hoy no, hoy soy joven. Cuando yo sea viejo, no sé. Posponiéndolo, porque necesitan, yo no sé de qué, para admitir y recibir en su corazón la salvación a través de Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios dice que ella se acercó con fe. Aún mire lo que dice la palabra en el versículo 34. Y voy como corriendo, porque quisiera, por ejemplo, en el versículo 33 dice, entonces la mujer, ¿cómo fue que se identificó? Cuando Jesús buscó, la mujer, después de que tal vez ya estaba pensando en irse, tal vez por un momento pensó, no, si me voy van a haber más problemas. Y entonces dice la palabra de Dios que entonces la mujer, temiendo, ¿y cómo dice? Temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino. ¿Y qué hizo? Se postró igual que Jairo se había postrado a los pies de Jesús. Dice, se postró delante de él y dijo ¿qué? Dijo toda la verdad. Ella sabía a quién tenía enfrente. La palabra de Dios nos enseña a nosotros desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, que la gente reaccionaba con temor. La gente reaccionaba con temblor ante la presencia de Dios. Por ejemplo, les leo así rápidamente un salmo, el Salmo 89. Y miren lo que dice la palabra en el Salmo 89. Leo así rápidamente, ya voy corriendo por el tiempo, pero miren lo que dice la palabra en el Salmo 89. Sí, es el Salmo 89, creo. Y en el versículo, ya le digo, versículo 7, dice la palabra, Dios, temible en dónde? Temible. Es un Dios temible, es un Dios en donde Él, cuando se apareció en el Antiguo Testamento, el pueblo temió. El pueblo temió y tembló. Cuando Él se manifestó en el monte Sinaí, ¿qué dice? Cuando se vio que el monte humeaba y temblaba, la gente, ¿qué hizo? Se llenó de temor y de temblor. Porque eso era lo que de alguna manera producía la presencia de Dios en la vida del pueblo. Y dice ahí, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Y dice que ella se acercó con Él, dijo toda la verdad, se identificó temiendo y temblando. Ella no ignoraba que ese hombre que estaba ahí era más que un hombre, era Dios. Ténganlo por seguro. Y el versículo 34 dice, y Él le dijo, hija, ¿qué fue lo que le dijo? Hija, ¿tu fe qué? Tu fe te ha hecho salvar. Jesús le dice a ella de que la fe de ella es lo que la ha salvado. Al desaparecer el flujo, óigame bien, su condición de impureza también desaparece. Entonces Dios restaura la vida de comunidad o comunitaria de esta mujer y le da la oportunidad de relacionarse con los demás. Restaura su condición. Déjeme decirle, hermano, cuando nosotros venimos a Jesús, Dios nos inserta a nosotros en el pueblo de Dios, en su reino, y entonces desaparece toda nuestra inmundicia espiritual. Él nos hace parte de su reino. Cuando el Señor limpia nuestra inmundicia, nuestro corazón, cuando el Señor limpia nuestro pecado, cuando venimos a Él arrepentidos, cuando le confesamos nuestros pecados, cuando reconocemos que solamente en Él hay salvación, cuando sabemos muy bien delante de quién estamos y abrimos el corazón y nos rendimos delante de Él, óigame bien, Él restaura nuestra condición espiritual también. La palabra de Dios dice que nosotros estamos alejados de la comunión con Dios. Estamos alejados del reino de Dios. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, cuando lo vemos a Él y nos rendimos a su señorío, ¿qué hace Él?
nos inserta dentro de su pueblo, nos inserta dentro de su cuerpo, nos inserta dentro de su reino. ¿Después de qué? Después de haber limpiado toda impureza espiritual en nosotros. Y dice la palabra que eso fue lo que le sucedió a esta mujer. Recuerde, tenía 12 años de ser inmunda, de ser apartada, de ser rechazada, de no pertenecer a la comunidad. Y en ese momento Jesús le dice, mujer. ¿Y cómo le dice? Ni siquiera mujer, le dice, hija. Hija, tratando de calmarla, tratando de pastorear, tratando de apacentar el corazón de esta mujer, la preocupación, diciéndole, yo tengo cuidado de ti, yo tengo control de ti, tú estás con problemas, pero tranquila, todo el mundo los tiene. Hija, por favor, la fe tuya es la que te ha salvado. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús con esa fe, eso es lo que sucede. Y como le dije, qué glorioso es saber que nos inserta dentro de su reino. Y ahora somos parte de un reino que no es como el de los hombres, sino que es un reino espiritual. Hermano, Dios nos enseña a nosotros de que cuando nos acercamos a Dios de esa manera, definitivamente Jesús no duda en ir con nosotros, así como Él no dudó en ir con Jairo. Cuando Jairo se presentó delante de Él, dice, se postró a sus pies, en señal de humillación, de reverencia y con fe. Dice que Jesús fue con Él. Cuando usted se acerca a Jesús de esa manera, Jesús no duda en ir con usted. Cuando usted se acerca al Señor de esa manera, Jesús no duda, Dios no duda en tomar parte. Óigame bien, parte activa dentro de su vida. Cuando usted se acerca a Dios de esa manera, la Biblia dice que Él se acerca a usted. Acercaos pues a Dios y ¿qué? Y Él se acercará a vosotros. Cuando nosotros nos acercamos de esa manera, con fe, con humildad y con reverencia delante de Dios, el Señor se manifiesta en nuestra vida. Y yo quiero que usted ahora mismo incline su rostro. Estamos para irnos. Y yo quiero animar a los que nos escuchan a través de la conexión del internet, en el Facebook y donde quiera que nos estén escuchando. El Señor quiere que nosotros sepamos cómo acercarnos. No nos acerquemos vociferando, creyendo que nosotros somos la autoridad. No nos acerquemos, óigame bien, exigiendo, ordenando, como si nosotros fuéramos los dioses. Acerquémonos en humildad, creyendo que Él es el Dios de la gloria, que está sentado en su trono y que tiene control sobre todas las cosas. Que Él es nuestro Padre Celestial, que tiene control y tiene conocimiento de las necesidades que hay en nosotros. Y como Padre, Él está dispuesto a suplirlas día a día, no importa qué tipo de necesidad sea. Tenemos a un Dios que se preocupa por sus hijos. Acerquémonos con humildad, creyendo que tenemos a un Dios delante del cual nos podemos acercar así con fe, con confianza, sabiendo que Él tomará control de nuestras necesidades y que se manifestará cada día de nuestra vida. Cuando nos acercamos con reverencia, creyendo que Él es Dios y no dudamos por un momento, Él se manifiesta en nuestra vida. Él no duda de tomar control. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Ese es el Dios que anhela conocerte a ti cada día más y más. Que te acerques y que te vuelvas a Él y que cambies tu corazón y que restaures tu relación con Él. Ese es el Dios que te está llamando en este día, en este momento. Ese es el Dios que está tocando tu corazón. Acerquémonos a Él con fe, con humildad y con reverencia. Sigamos el ejemplo de Jairo y de esta mujer y permitamos que nuestra fe sea la que nos salve. La palabra de Dios dice que la fe, que es por la fe que nosotros somos salvos. Es por la gracia abundante de Dios. No es por nada de lo que nosotros hayamos hecho o hagamos o podamos hacer.
La salvación que Dios nos ofrece es a través de la fe en el Cristo de la gloria. Es el que caminaba entre las multitudes hace 2000 años, pero es el que hoy está caminando en nuestros pueblos y ciudades. Es el que está siendo predicado en la iglesia suya. Es aquel que se mueve y que camina entre nosotros y solo está esperando que vayamos, nos postremos a sus pies, caigamos delante de Dios y solamente anhelemos un toque de su presencia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús yo te pido que tú bendigas, oh Dios mío, a todo tu pueblo, que nos enseñes cada día a acercarnos a ti con fe, con humildad y con reverencia. Que anhelemos cada día, Señor, buscarte y encontrarte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que nosotros, Señor, nos rindamos completamente a ti. Yo te pido para que tú, Señor, a través de la palabra puedas hacer crecer la fe en aquellos que escuchan el mensaje ahora mismo. Aquellos, Señor, oh Dios mío, que están escuchando la palabra tuya. Señor, que la fe venga por el oír de esa palabra. Y que tú, oh Dios mío, Señor, te manifiestes y te glorifiques en la vida de todas estas personas. Así como nosotros hoy tenemos necesidades, ellos también tienen muchas necesidades. Yo te pido que tú, oh Dios mío, Señor, tomes las necesidades de ellos y te manifiestes conforme a tu voluntad. Cambie sus corazones, restaure sus vidas y traiga salvación y vida eterna. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta tarde, por tu misericordia, por tu bondad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.